o sea, la infección cruzada y lo que provocó en el paciente por no utilizar el equipo adecuado. Muy bien, mi estimada licenciada María. ¿Y qué tal vez durante todo estos minutos que usted pudo observar este video, qué recomendaciones usted podría hacerle o usted podría poner en práctica, ¿no? O sea, nosotros en el gremio salud nunca termina de aprender. Debemos educarnos, por muy aparte que hayamos aprendido, o sea, es siempre estamos en constante conocimientos, adquiriendo conocimientos, pero lo que sí es la base es eso. O sea, el equipo de protección, el lavado de manos, todo eso simboliza propio protegernos y proteger. ¿Ya? Entonces sí sería bueno que en las instituciones públicas, privadas y todo, se dé eso, o sea, se eduque siempre al personal para la protección, o sea, para la limpieza, para así no crear más daño al paciente, ni daños a nosotros, ni nosotros crear daño en nuestra familia. Porque si ya somos así en un hospital, en una clínica, y no nos vamos a ni siquiera lavar las manos, vamos a llegar a la casa donde tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos, entonces lo que estamos creando allá lo vamos a llevar también a la casa, al hogar. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Bien, muchas gracias. Interesante el análisis que usted pudo dar, casi lo ha hecho por completo, pero muy importante poder reconocer, poder recomendar y poder aplicar cosas que ya uno ya lo ha ido conociendo, ¿no? Usted decía de que el área de salud o enfermería siempre tiene que estar en constante capacitación, refrescando los conocimientos, ¿no? Mi estimada licenciada Marcia Cuello, ¿qué pudo usted analizar de acuerdo a este video o acotar a lo que nuestra licenciada María pudo mencionar en estos minutos? Bienvenida. Hola, muy buenas noches con todo. Muy de acuerdo con la compañera. Aquí se ve lo que es súper importante los 5 momentos, que es antes de tener contacto lo que es con el paciente y después lo que son los lavados de manos, es algo primordial al momento de la atención al paciente. Eso es lo que yo puedo acotar, porque base principal, como siempre, nosotros desde que nos preparamos, lo primordial que es el lavado de manos. Eso es lo que yo puedo acotar y veo en el video que es la base esencial, y a través de lo que no hubo, hubo un poco de cómo se puede decir las infecciones cruzadas que se dan. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere acotar algo para que pueda mencionar referido al video que se estuvo compartiendo? No, nadie más quiere compartir algo. Si pudiera, bueno, si tal vez algunos de ustedes no, mi estimada Hilda Salazar, mi licenciada, a ver, le escuchamos. ¿Qué usted pudo analizar en el video que se estuvo compartiendo? Noches. Buenas noches con todos. Sí, sobre el lavado de manos sería en los momentos para aplicarlo, no solo sería durante el contacto con el paciente, sino también antes, durante y después de tener contacto con el paciente. De esa manera, no solo evitamos que nuestro paciente vaya a adquirir alguna patología, sino también llevarla después de estar en contacto con el paciente a nuestra familia, a cualquier persona que esté en nuestro entorno. Sí, esa sería mi parte para acotar a este tema, lo que es del video que nos compartió. Bien, muchas gracias, mi estimada Hilda. Interesante, ¿no?
no solamente el poder cuidarnos, cuidar al paciente en este caso, que es el objetivo principal, sino también poder llevar ese cuidado a nuestro hogar, ¿no? Recuerden que nuestra ropa, nuestra parte corporal puede ser objeto para que cualquier tipo de virus o bacteria se adhiera a nosotros, ¿no? Entonces, es interesante ese punto que mencionaron algunas de ustedes. Mi estimada Marcia, ¿algo más quería acotar? Tiene levantada la manito. ¿Iba a acotar algo o...? No, no, nada más, se ha levantado ya, disculpe. Ah, ok, listo. Vamos a bajarle la manita entonces. Bueno, realmente en el video hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas desde principio a fin, desde que empieza el video, cosas que podemos sacar a relucir, a resaltar, cosas que tenemos que mejorar como personal sanitario, como personal de salud. Y es algo interesante porque al final del video dice algo muy impactante para cada uno de nosotros. Dentro del video, al final, hay unos hombres que están investigando en cuestiones de seguridad del paciente. Entre las cosas que mencionaron fue que tal vez uno de ellos puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cada uno de ustedes en su servicio, ¿no? Cuando emitimos algún paso, algún procedimiento, algún protocolo, que tiene que ver con la seguridad del paciente, podemos estar llevando a un riesgo de infección, a un riesgo sanitario que puede comprometer la vida y la seguridad del paciente. No solamente el reconocer algún procedimiento mal ejecutado, sino también concientizar, poder hablarlo, porque muchas veces en nuestra área de salud, en nuestro área de trabajo, vemos las cosas que no son correctas, sin embargo, no las mencionamos o no las traemos a resaltar y a dialogarle y a poderla poner en tema de discusión, ¿no? Y estamos directa o indirectamente siendo unos protagonistas más de cualquier proceso de infección o riesgo de infección a un paciente, ¿no? En el video también habían cosas como, por ejemplo, el tratamiento, si era o no adecuado, si el diagnóstico era adecuado, dependiendo de las morbilidades que estaba teniendo el paciente en ese momento o la paciente en ese momento, dándole dándole más profundidad al riesgo que se estaba poniendo el paciente o la vida del paciente en ese momento. Entonces, el saber diagnosticar, el saber llevar una línea de los eventos que suceden durante la hospitalización del paciente, es importante reconocer cualquier tipo de sintomatología, cualquier tipo de signo que el paciente tenga y poderlo comunicar, poderlo trabajar como un equipo de trabajo, dando información detallada, dando información, resaltar la información en la que usted va a dar, porque muchas veces usted notifica algo, usted observa algo, pero realmente el personal o el compañero que está va a recibir su guardia, ¿no? O el médico que va a pasar visita, no toma atención o no presta atención a lo que usted está sugiriendo. Entonces, es importante el trabajo en equipo, en dar información clara, precisa y relevante, y también saber utilizar la información de una manera prioritaria. Hay cosas que uno debe de priorizar, debe poner en primer lugar de los eventos que un paciente pueda estar presentando para poder llegar a un buen diagnóstico.
Excelente, chicos, por los que, estudiantes, por los que pudieron dar su comentario acerca de este video. No sé si ustedes este video, ustedes ya lo habían visualizado anteriormente, pero este es uno de los videos fundamental o pilar para poder concientizar en cuanto a este tema se refiere, a tener una práctica de seguridad clínica que garantice una atención de calidad, una atención segura y que minimice cualquier riesgo de infección que un paciente pueda tener por nuestra asistencia. ¿Ok? Perfecto. Esta noche vamos a ver otro tema muy importante. Prácticamente es un brazo del tema inicial, ¿no? Recuerden a los chicos que se pudieron conectar en estos últimos minutos, les compartí un link para que usted pueda acceder al formulario para que registre su asistencia el día de hoy. Entonces, voy a compartirles pantalla. Necesito, por favor, que me notifiquen si ustedes logran visualizar la pantalla. Listen, disculpe un momento, pero el link que usted envió pide acceso. No sé si lo puede enviar mejor al WhatsApp y ahí ponemos la asistencia. Gracias. Pide acceso. Ahorita les envío entonces al WhatsApp para que ustedes puedan registrar, ¿ok? Denme unos minutos. Ah, ok. Perdón. Creo que he copiado mal el link. Ya, denme unos minutos al finalizar la clase, les comparto el link. Ya, he copiado mal el link aquí en el WhatsApp y ese no era el que quería compartir. Les había mencionado la primera clase del día viernes que también les iba a compartir un formulario para una prueba de conocimiento, ¿verdad? Si no me equivoco, les había mencionado aquello. Ese link también se los voy a compartir al final para que usted pueda realizar esta prueba de conocimiento. No es una prueba que realmente va a tener una nota que les vaya a comprometer, pero sí para poder tener una idea en qué aspectos o puntos poder enfatizar. A ver. Ya, sí les voy a compartir al final. Vamos a compartirles pantalla. Vamos a compartirles pantalla. Ya, ¿logran ver la diapositiva? ¿Me confirman, por favor, si logran ver la diapositiva? Sí. Okay. Ya, en caso de que, por favor, si es que la diapositiva se queda en un tema o en un subtema, interrúmpanme nomás, no hay ningún problema, interrúmpanme de verdad porque una de las cosas que tiene este programa es que uno sigue avanzando, pero hay ocasiones que puede ser por el mismo programa o por la señal del Wi-Fi, hace que se quede la presentación. ¿Ok? Entonces, esta noche quiero traerles a este tema muy importante que seguramente usted en su unidad de trabajo lo ve a diario, ¿no? Y vamos a hablar un tema muy interesante acerca del riesgo y bioseguridad del personal sanitario. Riesgo
y bioseguridad del personal sanitario. Y de acuerdo a este tema, yo les invito a poder realizar un contexto, una mirada muy profunda acerca de la seguridad de nosotros prácticamente. Tal vez para algunos de los que estuvieron trabajando en el tiempo del COVID, somos llamados héroes, ¿verdad? Héroes de capa blanca. A pesar de los riesgos que usted y yo estuvimos expuestos, hay mucho tema, hay mucha tela por cortar en cuanto a la bioseguridad se refiere del personal de salud. Entonces, queremos profundizar con este tema y traer a conocer, capacitarnos un poco más, acordarnos sobre los métodos que tiene el personal sanitario para poder cuidar también su vida, poder cuidar su salud. Y algo de las cosas que ustedes mencionaban al inicio de esta clase es también proteger a nuestra familia, ¿ok? Entonces, comprendiendo un poco el contexto en cuanto al riesgo en la salud se refiere, el contexto claro, de acuerdo a algunas instituciones de salud, se refiere a un riesgo laboral, en este caso, el cual abarca un conjunto complejo de factores que pueden impactar negativamente al personal, ¿no? Hay muchas cosas que están en nuestro entorno, hay muchos aspectos, sea psicológico o físico, que pueden comprometer nuestra seguridad. Y en Ecuador, esta realidad se agudiza por la exposición constante a agentes infecciosos también, ¿no? A agentes como virus o bacterias, también a materiales peligrosos como son los químicos, el cual todas estas cosas son inherentes, ¿no? No son exentos a que nosotros podamos estar en contacto directo con el entorno del paciente o con el paciente y con la naturaleza que tiene nuestro medio de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos en un medio donde hay muchas áreas, muchas cosas en el cual el personal, el cual usted, el cual mi persona podemos estar en riesgo nuestra vida, ¿no? Y como decía en este texto, que en Ecuador la realidad es más cruda, es más aguda. Hoy en día, nuestro país está viviendo una situación muy crítica en cuanto a la atención de salud se refiere. Y eso también impacta en la vida del personal sanitario, porque tal vez no tienen los medios necesarios para poder brindar una buena atención, para poder cuidarse o tener un autocuidado, como son las batas, como son las mascarillas, los guantes, ¿no? Entonces hay una problemática que tal vez en el lugar donde usted se encuentra ya pudo haber analizado estas situaciones. Y esto nos deja de una forma humana, hablando humanamente, crea una impotencia en nosotros porque a veces nuestro trabajo o nuestro rol, nuestra vocación desea poder servir de una mejor manera y obviamente también cuidarnos ante la atención que estamos brindando. Entonces, la realidad en nuestro país es muy grave, es muy profunda en el sentido de la exposición constante que tenemos al riesgo que corremos en infectarnos o padecer o tener un peligro con algún objeto, con algún material o con el entorno del paciente, ¿no? La definición del riesgo laboral tiene que ver con factores químicos, ¿no? Tal vez ustedes me pueden mencionar un factor físico en su unidad de trabajo, ¿no? ¿Alguien me puede mencionar un factor de riesgo que sea físico en su trabajo? A ver, alguien que rompa el silencio y usted me pueda mencionar uno de estos factores que usted considera que son físicos
en su unidad de trabajo? A El ver, área donde llegan los pacientes. ya, en qué área específicamente? El área de enfermería. Ya, tal vez preparación. Sí, de toma. Ya, por ejemplo, en el área de preparación, ¿qué aspectos o qué cosas tú consideras que son de alto riesgo para ti, que son físicas, ¿no? Al momento de tener contactos con los pacientes, no sabemos Ya, qué enfermedades puedan tener. ok, muy bien. O sea, estar en el contacto, el mismo paciente en este caso, ¿no? El mismo paciente. Perfecto. ¿Alguien más me pueda mencionar un factor químico? Un factor químico en el cual usted lo use o tenga tal vez contacto o esté en el entorno de su unidad de trabajo. A ver. ¿Alguien puede romper el silencio y mencionarme algo? Pueden ser ¿No? gases, vapores, sustancias químicas, o sea, como el cloro, el amoníaco, o sea, más que todo el cloro cuando hacen las limpiezas, cosas así. Muchas veces existen, o sea, el personal es alérgico a eso, a los olores, a los químicos. Ya. Deme un minuto, por favor. Creo que alguien se está conectando a la clase. Como no logro verle. Hola, sí. Ya, acceda, mi licenciada, acceda, por favor. Ya, mil disculpas. Por eso le decía que se conecten porque después no logro visualizar quién está conectándose. A ver. Denme unos minutos. Listo. Ya, creo que ahí se conectó. Vamos nuevamente a la pantalla. Aún están en la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, está en la segunda. Ya, ok. Ya. Se me perdió el puntero. Ok. Una vez más, si se queda la diapositiva, por favor me comunican. Ok. Entonces, la licenciada mencionaba acerca de los químicos o los riesgos químicos que podemos estar muy relacionados o hacer una interacción directa tal vez con algunos componentes químicos, como mencionó el cloro, ¿verdad? El cloro creo que es uno de los sustancias químicas que más se ve en el área hospitalaria, ¿no? Por el proceso de desinfección de ciertas áreas, ¿ok?
Yo les comento que tuvimos una vez una experiencia en salas de diálisis. Dentro de las unidades de diálisis, las máquinas con las que trabajamos en estas unidades, las máquinas tienen un componente químico que se llama nefroesteril, ¿no? Ese nefroesteril es un químico muy potente y al mezclarse con el agua, ¿no? Al mezclarse con el agua, crea un vapor que puede abarcar toda una sala no pequeña, sino una sala grande. El vapor, al unir este químico con el agua, genera un vapor tremendo que no se lo puede resistir ni un segundo en el lugar donde se ha provocado tal vez algún derrame. Entonces, hubo una ocasión que se derramó, qué sé yo, unos 20 ml de este líquido, de este químico. Un compañero del área de servicios generales o de limpieza, normalmente se les conoce, desconocía o no se acordaba cuál es el procedimiento a realizar cuando hay un tipo de estos accidentes, cuando hay un derrame de este químicos. Entonces, él procedió, como vio que era líquido, procedió a pasarle el trapo húmedo que tenía para hacer la limpieza de las salas. Entonces, al realizar esa acción, creó este vapor, este gas, inundó todita la sala. Entonces, el personal de enfermería y el personal auxiliar de enfermería, al percibir ya el olor, el ardor en los ojos, en las fosas nasales, ya se nos vino a la mente de que hubo un derrame y algo pasó, ¿no? Entonces, rápidamente procedimos a desconectar a todos los pacientes, ¿no? A todos los pacientes procedimos a desconectar. En salas tenemos, en cada sala hay un alrededor entre 20 a 23 pacientes conectados a las máquinas de hemodiálisis. Entonces teníamos que desconectarlos rápidamente porque este vapor, como les digo, no se lo aguanta, no se resiste por lo potente que es. Entonces tuvimos que evacuar todas las salas y dejar que ese efecto del gas vaya reabsorbiéndose, para lo cual el procedimiento que se hace para un tipo de estos eventos, de estos accidentes, es que se debe regar acerrín o poner colchas que absorben todo el líquido, colchas secas, y si no tiene eso, tratar de conseguir arena, ¿no? Arena para que la arena absorba todo ese líquido. Entonces, esos son uno de los riesgos químicos que el personal puede verse afectado por la manipulación o por la mala manipulación de esta sustancia química. Sin embargo, existe ese riesgo, ¿no? Otros componentes químicos que uno puede estar relacionados o que puede tener en el área de trabajo, están los clorhexidines, el uso de los alcohol, también es algo fuerte para el paciente y también para el personal, ¿no? Para los que han usado el clorhexidine, sabe que oler aquello es algo fuerte, ¿no? Que enseguida lo hace toser. Hablando sobre el riesgo biológico, ¿a qué se refiere sobre el riesgo biológico? El riesgo biológico tiene que ver con el uso de ampollas de ciertos fármacos que estén relacionados con ampollas, con vacunas. ¿Qué más? Puede estar relacionado con Virus, bacterias, también con virus, bacterias. hongos, Bueno, más que todo, parásitos. así es. También está con lo que son unidades de sangre, ¿no? Entonces, todas estas fuentes de factores que pueden verse ustedes afectados son un riesgo muy alto en el manejo que ustedes les vayan a dar, ¿no? Otro tipo de riesgo está también el psicosocial, ¿no? ¿A qué se refiere con el psicosocial? No sé cuántos de ustedes han tenido una presión
del trabajo o una sobrecarga del trabajo. Tal vez su jefe o tal vez usted sea la jefa, no lo sé, pero pueda generar o pueda tener una presión o una carga laboral, donde usted ya llega a un punto de estrés psicológico, donde ya usted desborda, ¿no? Y quiere salir corriendo, quiere explotar. Eso también va a afectar la atención al paciente, porque ya no la va a atender de la mejor manera y va a ser un riesgo para usted porque su salud mental se está viendo afectada. ¿Ok? Ahora, hay muchas instituciones de salud que están presentando problemas por falta de pago, ¿verdad? Por tal vez tener su remuneración. Si saben que un personal ya laboró, trabajó su mes, lo más lógico es que se les cancele su sueldo. Y el no tener ese ingreso crea una preocupación tanto en su vida personal, en su vida financiera, ¿no? Y eso les crea un estrés, ¿no? Y hay muchas personas, personal de salud, ha habido noticias incluso que han decidido quitarse la vida. Han decidido quitarse la vida por el estrés, por el trauma que le ha generado ciertas situaciones en su vida por esta parte psicosocial. En la parte, en los factores de riesgo ergonómicos, ¿a qué se refiere? Con la parte ergonómica. Esta tiene que ver con el lugar donde usted trabaja. Si usted pasa, por ejemplo, sentado mucho tiempo en una misma posición y no tenga una silla o un sillón adecuado para poder realizar su trabajo, a eso usted le va a provocar tal vez un dolor en las rodillas, dolor en la espalda, dolor a nivel del cuello o de los hombros y más el estrés tal vez del trabajo, más tal vez si su área estuvo en ese momento muy agitado. Entonces, el riesgo ergonómico también es de mucha importancia. Es de mucha importancia. Por eso, tal vez ustedes ya conocen un concepto o una práctica que se la está adoptando hoy en día como es la pausa activa. Realizar un tiempo o un periodo de pausa de sus labores para poder hacer o realizar estiramientos corporales, poder tal vez distraer su mente con alguna lectura o con otras situaciones que lo saquen de esa burbuja del trabajo, de la labor que está desempeñando y pueda tal vez distraer su mente o estirar su cuerpo, ¿no? También existe ese tipo de riesgo. Entonces, hablando sobre un poco sobre la definición, por otro lado, de la bioseguridad, se refiere a un conjunto de medidas para controlar estos factores de riesgo ya mencionados, como los biológicos, los químicos, los físicos o mecánicos, que podemos, como personal sanitario, podemos estar inmersos en esta problemática. Sin embargo, los tipos de riesgo que afronta el personal sanitario en Ecuador está compuesto, ¿no?, por muchas o varias riesgos, como ya los habíamos mencionado. Estos pueden comprometer gravemente su vida, pueden comprometer su vida familiar, porque no sé cuántos de ustedes les ha pasado de que han tenido una larga jornada de trabajo, más aún cuando han estado expuestos a más de 12 horas de trabajo, y cuando ustedes lo que quieren es, o uno quiere lo que más quiere en ese momento es salir corriendo, ¿no? Y no saber en qué momento llegar a su casa. Entonces, estas situaciones o estos tipos de riesgo pueden comprometer gravemente, de mucha seriedad, su vida, su salud, su parte física, su parte mental. Y esto es uno de los riesgos que fundamentalmente se debe implementar ciertas medidas preventivas para poder minimizar esta afectación que puede generar o que puede estar comprometida un personal sanitario, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, el riesgo biológico es la exposición a los virus o ciertas bacterias
como estuvimos en el tiempo de pandemia. El personal sanitario, cuando fue en el tiempo de la pandemia, realmente en los que estuvieron en las primeras filas para confrontar esta problemática mundial, no sabía realmente cómo afrontarla, cómo hacerle lucha ante esta problemática de salud, ¿no? Muchos sacaron conclusiones, muchos sacaron recomendaciones, muchos sacaron normas, protocolos de cómo afrontar esta situación, cómo protegerse. Sin embargo, al inicio de esta pandemia, no sabíamos realmente a ciencia cierta cómo este virus estaba afectando a las personas, más que todos a los adultos mayores, ¿no? Y una de las medidas que se optó a primera instancia fue el uso de la mascarilla, ¿no? El riesgo químico, que es el contacto con desinfectantes y sustancias tóxicas. Tenemos el riesgo físico, decía, se me fue el nombre, decía mi estimado, se me fue el nombre. Decía estar en contacto con el paciente. Claro que sí, un paciente que llega a nuestra unidad de trabajo es un riesgo para nosotros porque no sabemos con qué tipo de enfermedad pueda venir, ¿no? Pero también existe como el riesgo al estar en contacto en una área como donde se emite radiaciones, como el área de rayos X, el estar en constante ruido en un área donde hay mucho ruido, donde se puedan presentar constantemente tal vez, o hay un alto riesgo de accidentes, tal vez sea por accidentes con objetos cortopunzantes, con objetos contundentes, con equipos de tecnología, como por ejemplo en el área de emergencia, si hay un paciente que entra en shock y necesitan desfibrilarlo, entonces si un personal no está capacitado ante una de estas emergencias y mantiene el contacto directo con el paciente con sus manos o en las camillas y hacen la reanimación cardíaca, puede verse afectado, ¿no? El riesgo psicológico, como ustedes bien les indicaba, el estrés laboral o el agotamiento e incluso la violencia en el trabajo. La violencia, y dentro de la violencia entra lo que es la discriminación. Es lo que hoy en día también se habla acerca de este tema, la discriminación, el acoso laboral. Se dice que entra dentro del tema del acoso laboral cuando ustedes incluso salen de las horas de trabajo y están en su casa y le están presionando con tal vez presentar tal informe o presionándolos con que vengan a trabajar, a cubrir cierta guardia, ¿no? Entonces, eso también es considerado como un acoso laboral. Dentro de los riesgos que el personal puede estar inmerso, hay muchos también incidentes biológicos que son considerados los más comunes por su impacto dentro del personal sanitario, ¿no? Como por ejemplo los accidentes biológicos, los cuales estos representan una amenaza constante para el personal de salud. Creo que la mayoría de aquí estamos en contacto con este tipo de riesgo, ¿no? Y esto tiene una consecuencia muy potencial y que en muchas ocasiones es de mucha gravedad si no se lo maneja adecuadamente. Si desconocemos los protocolos o las normas del manejo de estos objetos o de estos tipos de riesgos biológicos. Se dice que en Ecuador los pinchazos con agujas contaminadas constituye entre el 60% de los casos reportados, siendo la vía más frecuente de exposición, ¿no? En otras palabras, 6 de cada 100 personas, hablando en el ámbito de salud, están relacionados con este tipo de incidente, ¿no? Y que mayor
con mayor frecuencia normalmente se ha reportado los números de casos en mujeres. Por otro lado, los cortes y las salpicaduras, estos están relacionados con incidentes con bisturís y también están relacionados con las salpicaduras en nuestras fosas nasales, en nuestros ojos, ¿no? Y estos también se los consideran muy, muy comunes, el cual incrementa el riesgo para la vida del personal sanitario, ¿no? Es por eso que se opta en algunas unidades de salud el usar las gafas de protección, el uso de la mascarilla adecuadamente, no dejarla por debajo de la nariz, sino que pueda cubrir nuestra nariz y nuestra boca, ¿no? El riesgo de contaminación también se lo ha considerado de alto riesgo y que son uno de los más comunes también, porque su exposición percutánea en el personal sanitario es considerado de riesgo, ya que el contagio es de entre el 30% en los casos de contagio con hepatitis B, ¿no? No sabemos, como les decía, como decía mi estimado, cuando estamos en contacto con el paciente, no sabemos con qué problemática en su salud vienen los pacientes, ¿no? Y el riesgo de adquirir una hepatitis B tiene un porcentaje del 30%. Por otro lado, la hepatitis C tiene un riesgo de contagio de 1.8%. Y en el caso del VIH, hay un riesgo de poder adquirirlo en un 0,3%, ¿no? Ustedes ya conocen cuáles son tal vez las vías de infecciones de cada una de estas enfermedades. Es por eso la importancia también que se le debe dar al seguimiento de estos casos, de estos incidentes y reportarlos. Muchas veces el personal sanitario tiene el temor de hacer o realizar un reporte ante un evento de estos o ante un incidente de estos, ¿no? Por temor tal vez a alguna sanción, por temor tal vez a algún llamado de atención por su jefe inmediato, un llamado de atención económica, tal vez pueda incluso perder el trabajo porque tal vez en algún momento omitió algo o algún paso en el procedimiento o en los protocolos que debió haber realizado. Entonces tienen ese temor, ¿no? Y no le dan esa importancia a reportar estos tipos de eventos. Pero estos eventos son de mucha importancia, no solamente por llevar un número estadístico, sino porque también se le puede dar un seguimiento adecuado, una investigación adecuada para poder generar, para poder desarrollar, para poder implementar nuevos protocolos o nuevos métodos de prevención para que esto no vuelva a suceder. Entonces, el reporte y el seguimiento inmediato de cada incidente deben ser cruciales para usted y para mí, para la prevención y el manejo oportuno de estos incidentes. En cuanto al marco normativo para el personal sanitario, tenga conocimiento cada uno de ustedes que nosotros estamos protegidos por ciertas leyes e instituciones que bajo el marco legal estamos siendo protegidos, ¿no? No estamos a la deriva, el personal de salud tiene una protección jurídica, tiene una protección constitucional, ¿no? Que a nivel nacional, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, en el artículo 326, establece la importancia, establece la responsabilidad, del empleador en materia de riesgo laboral, garantizando un entorno de trabajo seguro. Entonces, si hay algo que usted debe de tener en el lugar de trabajo es que la institución donde usted está trabajando pueda entregarles a ustedes todas las herramientas para que usted pueda tener un entorno de trabajo seguro. Y esto está en la Constitución, ¿no?
Por otro lado, en el Código del Trabajo y en las leyes orgánicas de nuestro país, también hay disposiciones específicas sobre la seguridad y salud en el trabajo que rigen obligaciones y derechos, tanto cosas que usted o reglas que usted deben de seguir, pero también hay derechos que usted está beneficiado, ¿no? Y esto es muy importante conocerla porque es donde usted puede tener su defensa ante cualquier incidente que usted pueda presentar en su vida laboral, ¿no? Pero también hay organismos internacionales como el OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización es como una agencia de investigación donde hace recomendaciones la OMS en cuanto a las directrices adaptadas en el contexto, hablando ecuatoriano, hablando aquí en Ecuador, que se adapta aquí al Ecuador para fortalecer las prácticas de bioseguridad, ¿no? Y obviamente toda institución o toda nación o todo sistema de salud tiene un manual de bioseguridad que va de la mano con los organismos internacionales o que básicamente se acoge a ciertas recomendaciones internacionales, pero que nacionalmente en nuestro país tiene un manual de bioseguridad. Este es conocido como el INSPI, que es la Organización Nacional de Investigación de Salud Pública, en el cual le ofrece a usted o que puede acceder mediante Google, acceder a esta información, que es el Manual Oficial para el Manejo Seguro en Salud Pública. Esto le va a proporcionar a ustedes pautas detalladas acerca de la protección sanitaria. Ya. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son esas medidas de bioseguridad que usted y yo conocemos? A ver, tal vez usted conoce alguna medida de bioseguridad. Si usted me puede mencionar, active su micrófono. ¿Qué medidas de bioseguridad usted conoce o implementan en sus instituciones de salud o área de trabajo que usted recuerda o la practica? ¿Me puede mencionar a una por lo menos? La identificación correcta del paciente, Lisa. Ya, ok. Eso es en cuanto a la seguridad del paciente. Pero estamos hablando acerca de la bioseguridad, algo que a usted le protege como personal sanitario, algo que usted está implementando en su área de trabajo. Podría ser desinfección y esterilización. Desinfección y esterilización. Claro. Ya. Usar Ok. guantes y mascarilla. Así es. ¿Alguien más? También el higiene de manos, sobre todo. Higiene de manos. Así es. ¿Alguien más? Una última persona. Seguridad en la administración de medicamentos. El correcto uso Seguridad. del equipo de bioseguridad que incluye lo que es bata, guantes, zapatones, todo. Entonces, eso sería el correcto manejo para evitar lo que es el contagio de enfermedades en el lugar de trabajo y de paso ser un portador a otras personas, sea de compañeros de trabajo o fuera del área de trabajo. Perfecto. Así es. Todo lo dicho está muy correcto, ¿no? Y yo les traigo aquí a exponer las más comunes o las que más no las que más debemos ejecutarlas, pero son las más reconocidas. Hay muchas normas de bioseguridad, pero estas son las más recomendadas, ¿no? Dentro de las medidas de bioseguridad, la primera línea de defensa está la aplicación rigurosa de principios y medidas de bioseguridad. Pero más que todo, el aplicarlo es poder hacer conciencia del uso de estas medidas de bioseguridad. Y es fundamental que usted, como personal de salud, pueda protegerse usted primero
como la persona que está en primera línea de atención al paciente, ¿no? Es usted el que se debe de proteger primero para que usted pueda garantizar la atención que está brindando a los demás, poder ser ese puente, ese hincapié de buena atención en cuanto a bioseguridad se refiere. Y una de esas, ustedes mencionaron como es la higiene de manos, ¿no? Acuérdense en el video que les compartí, la importancia de la higiene de manos. Cuando usted va a realizar un procedimiento, cuando va a estar en contacto con el paciente, cuando realizó un procedimiento, cuando usted estuvo tal vez en contacto con el fluido de los pacientes, cuando usted estuvo en contacto con el entorno del paciente, la higiene de mano es importante. El realizar los pasos, como se lo menciona, de acuerdo a las normas internacionales acerca de lavados de manos, así mismo se lo debe realizar. ¿Alguien me hace acuerdo cuántos pasos son en el proceso de higiene de manos? A ver, ¿se acuerdan cuántos pasos son para la higiene de manos Son o el 5. lavado de manos? El lavado de manos, no los momentos, sino el lavado de manos. Son 11 11 pasos pasos. y Perfecto. dura 11. 60. Perfecto. 11 pasos. Se dice que la desinfección de mano no es que es malo, pero la desinfección de mano con gel alcohol no reemplaza a la acción de hacer la higiene de manos con agua y jabón. No lo reemplaza. No hay mejor proceso de protección que el lavado de manos. Ustedes lo mencionaron, son 11 pasos. 11 pasos, ¿no? Bueno, si les pregunto tal vez cuáles son cada uno detallados, tal vez por ahí nos vamos a ir cruzando un poco con los conceptos o con los pasos. Pero son 11 pasos, dura un promedio de 1 minuto o 60 segundos. También dice, si que usted quiere cumplir con el tiempo estimado, usted coja y haga algo práctico, cante la canción de cumpleaños, ¿no? Y ahí dura el tiempo estimado para el lavado de manos, ¿ok? Dentro de las otras preocupaciones a nivel universal también está el uso correcto de los equipos de protección personal o EPP. Acaba de mencionar, mi estimada, el uso de las batas, el gorro, los guantes, mascarillas, ¿no? Es de mucha importancia. Y las gafas también monoculares, si usted usa unas monoculares, si usted usa gafas con protección ultravioleta, con protección antirreflejo, etcétera, ¿no? Pero usted debe de usar correctamente el equipo de protección personal. Guantes, mascarilla, protección ocular, batas. En algunas áreas se usa hasta los zapatones y los gorros, ¿ok? Las barreras de contención es la implementación de las barreras primarias y secundarias en cuanto en el área de laboratorio se refiere. Todas estas barreras son prioritarias, son de mucha importancia para tratar de minimizar la exposición que tiene este personal que se encuentra en estas áreas y que tienen alto riesgo de contaminación biológica, ¿no? Y que puedan minimizar esa exposición de estar en contacto directo con muchos fluidos corporales o fluidos biológicos. En cuanto al manejo de desechos. Lice, disculpe que le interrumpa un ratito. En la pantalla solo sale la diapositiva 2, no sé por cuál va. Entonces, no sé si nos ayuda poniendo las cosas. Les hago. Mire que sí he ido avanzando. Claro, les hago un repaso rapidito. Aquí tenemos los tipos de riesgos que afronta el personal sanitario. Hablamos un poco sobre los riesgos biológicos,
el riesgo químico, el riesgo físico y el riesgo psicológico, que el personal puede estar en riesgo, ¿no? Es más, todo el personal estamos en constante riesgo ante cada uno de estos puntos mencionados, ¿ok? Hablamos un poco enfatizando también algo muy simple, pero de mucha importancia en cuanto al riesgo psicosocial de hacer momentáneamente es, creo que está en las siguientes diapositivas. No, creo que es en esta diapositiva de aquí, donde hablé un poco sobre las pausas activas. Parece algo insignificativo, pero es de mucha importancia para que usted salga de ese ambiente laboral y pueda hacer o realizar estiramientos y poder salir de esa etapa mental donde tal vez esté con mucha carga laboral, ¿no? Hablamos un poco sobre los incidentes biológicos, cuál es el porcentaje en cuanto a los pinchazos o la contaminación mediante agujas contaminadas. Hablamos sobre los cortes y salpicaduras, que el personal tiene un alto riesgo de poder sufrir este tipo de incidentes, pero también que es de mucha importancia realizar el reporte de estos incidentes o de estos riesgos que usted y yo podemos tener en cierto momento. No tanto por tal vez el temor de recibir algún llamado de atención, sino por tener un seguimiento, por darle una alternativa y poder desarrollar medidas de prevención para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. ¿Ok? Hablamos un poco sobre la normativa legal, ¿no? Nacional. Aquí en nuestro país hay una norma constitucional que nos protege en cuanto a este tema se refiere. Si sufrimos algún tipo de incidente o estamos trabajando en una área que no está de acuerdo, acorde a nuestro rol de trabajo, constitucionalmente el artículo 326 nos establece que es responsabilidad de cada institución garantizar un entorno adecuado y seguro para el trabajador, ¿no? Y también al final hablábamos sobre los manuales de bioseguridad que nuestro país maneja, ¿no? Y que se acoge a ciertas normas internacionales. Y estuvimos hablando sobre las barreras de protección, ¿no? Las barreras o las medidas de bioseguridad. Como personal de salud, tenemos que acogernos a estas medidas para garantizar nuestra protección. Y uno de los puntos que íbamos a tratar justamente ahorita creo que era el manejo de desechos. Creo que eso no les mencioné. El manejo de desechos. A ver, les voy a proyectar nuevamente. Espero que esta vez no se quede la diapositiva. Ya estamos casi por terminar este tema. Ya, sí visualizan ahí esta diapositiva, ¿verdad? Medidas de bioseguridad. ¿Me confirman, por Sí, favor? Listen, sí. Sí. Ok, mil disculpas por lo delante. Les hacía hincapié de que si se queda en una sola diapositiva ya mucho tiempo es porque algo pasó con la presentación. Entonces, hablábamos sobre las medidas de bioseguridad dentro de nuestra primera línea de defensa. Debe existir ciertas barreras de protección, tomando en cuenta ciertas precauciones internacionales a nivel mundial que se están realizando, ¿no? Y nuestro país o nuestro sistema de salud no se ha hecho exento a cumplir estas normas, sino más bien a acogerse a estas normas, ¿no? El manejo de desechos hospitalarios. A ver, yo les pregunto, en el tacho de color rojo, yo seguramente ustedes ya tienen identificado qué desechos son los que se arrojan en aquel recipiente de color rojo. Hola, muy buenas noches. Todos aquellos que estén contaminados con fluidos corporales y residuos de medicamentos.
Ya, muy bien. ¿Y en tachos negros? Qué se bota en los tachos negros o qué se desecha en los tachos de color negro? Los Son desechos los son desechos desechos comunes. comunes. Esos son los comunes. Comunes. Creo que son los dos tachos más fundamentales, el color negro y el color rojo. Sabemos, conocemos, y ustedes tienen el conocimiento, por lo que veo, que en los tachos rojos se arrojan todos los que son desperdicios, desechos, que estén, ya sea estos, contaminados por algún tipo de fluido corporal, ya sea por heces, por vómitos, por sangre, ¿no? Que haya estado en contacto estos residuos, se los debe invertir en el tacho de color rojo. Normalmente los tachos de color rojo no deben de sobrepasar la tercera cuarta parte del volumen de este tacho. No deben estar rebosando. No deben estar rebosando. Deben estar a nivel de las 3/4 partes del tacho. Y en el color negro ya básicamente ustedes lo conocen, que son los desechos comunes que no están contaminados obviamente. Están también los tachos de desechos especiales, en los cuales estos se van a arrojar en estos tachos todos los que son ampollas, frascos de medicamentos, ampollas de vacunas. Si ustedes manejan el área de vacunación, se arrojan en el tacho de desechos especiales, ¿no? Hay tachos de cortopunzantes, también conocidos, siempre se me va el nombre y lo confundo con el nombre de un animal. A ver si ustedes me hacen acuerdo. Son los guardianes, creo que si no me equivoco. Sí. ¿Verdad? Si no me equivoco, son los guardianes. Sí. Perfecto. Entonces, estos se los utiliza para desechar cualquier tipo de objeto cortopunzante, sean ampollas por realizar el quebrar el seguro o la cabeza de la ampolla, inyecciones, agujas, bisturís, etcétera, ¿no? Eso en cuanto al manejo de desechos. El tener un correcto se le puede decir distribución de los desechos, eso también va a minimizar cualquier cruce de infecciones en estas áreas, porque no solamente usted trabaja en el área de salud con pacientes, sino también hay un personal que también trabaja en una área donde se desechan o llega este desecho a una área final en el cual van a ser posteriormente sacados y se los va a llevar la empresa encargada de desechos contaminados, ¿no? Entonces, el cuidar también al compañero, el cuidar también a su equipo de trabajo con el que usted labora todos los días, es saber minimizar cualquier tipo de riesgo que usted provoca en cuanto al almacenamiento o distribución de los desechos contaminados o comunes. La capacitación continua, eso es algo que un personal de salud debe estar en constante formación, ¿no? Donde debemos programarnos también una agenda, programar ciertas temas que pueden ir acorde, perdón, ya me cambié de diapositiva, pueden ir acorde o pueden ir en una misma línea donde usted está trabajando, pero también es bueno conocer otros campos, es bueno también conocer otras áreas de conocimiento en cuanto al área de salud, ¿no? Entonces, tener una programación de formación y evaluación periódica en cuanto a riesgo laboral es de mucha importancia. Bioseguridad en el área de COVID, ¿no? Nuestro país creo que fue una de las naciones muy golpeadas por la pandemia. La pandemia del COVID
puso a prueba todos los protocolos de bioseguridad, destacando la necesidad de adaptación y coordinación, ¿no? Sí logran ver esta diapositiva, ¿verdad? No, Liz, en cambio, porque Nadie siguen se medidas de bioseguridad. separó. Ya. Les voy a dejar entonces ahí. Ok, ahí sí logran ver la diapositiva. Entonces, nuestro país, yo le decía que fue una de las naciones muy golpeadas por esta etapa o este periodo que duró prácticamente 2 años así fuerte, lo que fue la pandemia, ¿no? Donde muchos de nosotros tuvimos que aislarnos, donde muchos de nosotros tuvimos que padecer esta enfermedad mismo y hubo una incertidumbre de cómo poder afrontarla, adaptarnos a este medio, porque en algunos momentos de nuestra vida, no sé ustedes, pero yo personalmente, yo ya me hice de la idea de que esto no iba a pasar, porque ya pasó 1 año, pasó 2 años y seguíamos con la misma problemática. A pesar de que al segundo año ya había menorado los casos y todo eso, porque ya hubieron más información acerca de la enfermedad, hubieron ya medidas de cómo poderse proteger, cómo poderla combatir. Sin embargo, la enfermedad seguía golpeando duramente al personal sanitario, tanto así que hubieron muchas bajas, hubieron muchos personal sanitario que fallecieron, enfermeros, médicos, internos, etcétera. Entonces, dentro de los protocolos de bioseguridad que se pudieron haber destacado en este entorno, no fueron tal vez suficientes para poder aplacar, para poder disminuir la contaminación que se había propagado en aquellos años, ¿no? Entonces, creo que todas estas medidas, de acuerdo a las investigaciones y de acuerdo a los casos estadísticos que muchas instituciones a nivel internacional pudieron realizar, pudieron fortalecer ciertas normas, desarrollar ciertos protocolos y fortalecer aún ya las normas conocidas de protección de bioseguridad. Entonces, por ejemplo, dentro de los protocolos específicos que se pudieron haber implementado estrictamente para el manejo de seguridad del personal sanitario, estuvieron las muestras respiratorias. A todo el personal se le comenzó a hacer estudios respiratorios, ¿no? Muestras con los hisopos, ¿no? Muestras de COVID para ver si estaban contagiados o no. Entonces fue una de las barreras o uno de los protocolos que se implementaron para poder combatir esta problemática, ¿no? Por ejemplo, también el uso obligatorio de los equipos de protección personal. Parecíamos ya astronautas, parecíamos los de la NASA, ¿no? Donde por experiencia, a veces teníamos que estar en cierta área donde estábamos atendiendo a estos pacientes y teníamos que muchas veces aguantarnos hambre, aguantar las necesidades de ir al servicio, ¿no? Entonces, fueron cosas que a uno les deja o le ha dejado grabado en la mente, ¿no? El uso de los equipos de protección personal, estos equipos no fueron tal vez para todo el personal sanitario. Muchos no pudieron a veces contar ni siquiera con una bata o tal vez con un visor, ¿no? Y tal vez algunos sí. Entonces, el garantizar el uso de medidas de bioseguridad para un personal sanitario ante una problemática de salud de esta magnitud
debe ser de concientización para muchas organizaciones, más que todo para nuestro país, que hoy en día vive un estado crítico de salud. Y muchas veces creo que como personal sanitario, a pesar de darnos cuenta de las problemáticas que hay, tal vez podemos ser también esos hincapié o esas puntas de lanza para mostrar soluciones, para dar solución a ciertas problemáticas que una institución de salud pueda estar afectado, ¿no? Pero el uso del equipo de protección personal fue algo tan necesario y que se jugó mucho con la vida del personal sanitario por la venta de estos equipos, yo me acuerdo, ¿no? Sin embargo, esto fue una de las medidas que se adoptó al personal sanitario en muchas instituciones de salud. También existe la coordinación interinstitucional, donde se trabajó tanto el Ministerio de Salud. Dentro del Ministerio de Salud está todo lo que es la red de salud pública, la red de salud particular, el seguro social, ¿no? Y también estuvo dentro de esta coordinación el COE nacional, donde trabajó bastante lo que es la policía, los militares, para poder gestionar una adecuada uso de ciertas medidas para tratar de aplacar esta problemática, ¿no? Como el constante uso de protocolos y ciertas directrices que las instituciones usaban o se está usando actualmente, ¿no? Y obviamente también no está de menos mencionar el apoyo, la coordinación, perdón, la colaboración académica de ciertas instituciones como las universidades, como la que menciono en esta noche, como la IKIAN y ciertos laboratorios acreditados pudieron jugar un rol muy importante, un rol clave, pudieron aportar con sus investigaciones, con los diagnósticos moleculares que pudieron hacer a muchos pacientes que pudieron haber fallecido o personas que fallecieron por esta problemática y pudieron hacer o desarrollar ciertas vacunas que al inicio parecía algo de ciencia ficción o tal vez algo no creíble que pueda ya existir una vacuna en tan corto tiempo. Muchos comentarios hubieron en aquel entonces de acuerdo al uso de las vacunas. Incluso hubieron personas, una de esas era yo, el temor de ser vacunado con uno de estos medicamentos porque se decían muchas cosas. Sin embargo, fue una de las medidas que se pudieron que pudieron ser partícipes ciertas universidades y laboratorios para poder aplacar de cierta manera esta problemática de salud, ¿no? Entonces, es muy importante la parte académica, la parte de investigación. El autocuidado para el personal sanitario. Más allá de que usted y yo conozcamos protocolos, medidas de autocuidado, y que es de mucha importancia para poder dar una mayor seguridad o crear un conjunto de normas de seguridad para nosotros como profesionales de salud. Una de ellas está lo que es la vigilancia activa, ¿no? El constante monitoreo, el constante chequeo, el constante visitas, ¿no? Que se puede realizar como personal sanitario a una área específica donde hay cierta problemática en cuanto a seguridad se refiere, es un aporte muy grande o inmediato que cualquiera de nosotros puede realizar ante un incidente o ante una exposición de un riesgo. El cumplimiento de protocolos, en el cual esto quiere decir la adherencia estricta de las normas y el uso adecuado de los equipos de protección personal, es muy necesario en cuanto a nuestro autocuidado. Dentro de otro punto del autocuidado está que la participación activa que nosotros debemos desempeñar e involucrarnos en cuanto a las capacitaciones o dar capacitaciones, si nosotros somos expertos en ciertas áreas,
poder ser esos portavoces de desarrollar temas y poder ser ese personal que capacita a un personal de salud que tal vez desconozca ciertos temas, ¿no? Realizar simulacros de bioseguridad para poder mejorar la respuesta, para poder mejorar los conocimientos de su equipo de trabajo. Y obviamente también tener un apoyo psicosocial, ¿no? La promoción de un ambiente laboral en el cual deben darle seguridad donde usted está desempeñando sus funciones, tener un acceso al recurso para que usted pueda desempeñarse de la mejor manera y un apoyo para la salud mental es de mucha importancia, lógicamente, ¿no? Casi que estoy por finalizar estas últimas diapositivas. Vamos a hablar un poco sobre los beneficios de una gestión de riesgo específica. Dentro de la gestión de riesgo y de bioseguridad, debe existir unas medidas muy robustas que toda institución debe implementar para poder proteger al personal y si no, poder transformar positivamente al sistema de salud en el cual usted trabaja, ¿no? Dentro de eso está poder reducir cualquier tipo de accidente o incidente que usted pueda detectar en el área de trabajo. Por ejemplo, si usted trabaja en una área quirúrgica, puede que exista algún riesgo al derrame de alguna solución en el cual esto pueda provocar un tipo de incidente como resbalarse, ¿no? En esa área, en ese piso, ¿no? Y el tratar de reducir estos tipos de accidentes como personal sanitario es de mucha importancia para todo su equipo de trabajo, ¿no? Esto obviamente va a repercutir en dar una mejor calidad de atención tanto al paciente como también darle un autocuidado o cuidado a su personal o a su equipo de trabajo. Esto también va de la mano con el cumplimiento legal. El cumplimiento legal tiene que ver con todas las normas y protocolos, todas las directrices o todos los procesos que su unidad de trabajo pueda tener, como por ejemplo, en el área de preparación de pacientes o en el área de emergencia usan muchos ciertos formularios de ingreso del paciente. Entonces, el saber detallar todo bien minuciosamente, como los nombres del paciente, quién le atendió, qué se usó con este paciente, usaron medidas de protección, etcétera. Tener especificado el nombre de la persona a quien le atendió le va a prevenir a usted tal vez cualquier problema legal. Esto va a generar una sostenibilidad en el sistema de salud, ¿no? Va a poder fortalecer el sistema de salud donde usted está trabajando, donde si usted está desempeñando, va a fortalecer los protocolos que usted está implementando, las medidas que usted está implementando, va a fortalecer o va a minimizar en cierta manera también cualquier tipo de riesgo que cierta área de salud pueda tener alguna falencia, ¿no? Y usted puede hacer ese punta de lanza para mejorar y sostener su área de trabajo, su sistema de salud, ¿no? Este ciclo virtuoso demuestra cómo la inversión en seguridad genera retornos significativos en todos los niveles de atención de salud, ¿no? Y por último, a manera de conclusión, la bioseguridad es responsabilidad de todos, ¿no? La seguridad o la bioseguridad, perdón, es la barrera fundamental para proteger la salud del personal sanitario y garantizar la calidad en la atención. Nuestro país cuenta con normativas y protocolos muy sólidos, pero su éxito depende del compromiso colectivo. El éxito que vayamos a tener o que usted va a tener en su unidad de trabajo, el garantizar todas estas medidas de seguridad, de bioseguridad, de conocer qué tipo de riesgo hay en su unidad, van a ser fortalecidas
van a ser efectivas cuando usted la pueda tener en práctica y la pueda implementar en su área de trabajo. Invertir en capacitación y recursos y desarrollar una cultura preventiva invertir en la salud pública y en el bienestar de quienes nos cuidan. Entonces, en pocas palabras, como dice esta última frase, protejamos a quienes nos protegen, porque la seguridad laboral es responsabilidad de todos, de usted y de mí. ¿Ok? Bien, muchas gracias, estimados oyentes. Espero que estos dos temas hayan podido ser de mucho beneficio para su parte laboral, su parte profesional, de capacitarnos en estos dos temas que son de mucha importancia. Y más aún en el área de hemodiálisis, esto es el pan diario. Normalmente las normas de seguridad, de bioseguridad y de riesgo laboral en el área de hemodiálisis se manejan con mucha rigurosidad, y conocer cada una de estos temas es de importancia porque no solamente usted la va a implementar en esta área específica mencionada, sino usted también la puede plasmar en sus unidades de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta que quieran realizar hasta en este punto que acabamos de tratar? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir la diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta que realizar? Bien. Les decía al inicio de que yo les voy a compartir por WhatsApp, nomás por el grupo, cuál es un link para que ustedes puedan acceder a una prueba de conocimiento. Estos dos temas han sido los temas principales para poder hacerles llegar el primer certificado con temas de prácticas clínicas seguras y seguridad clínica del paciente y del personal sanitario. Certificados van a ser, les voy a hacer llegar tanto por correo electrónico como también por WhatsApp para el que desee que les envíe por este medio, se los hago llegar, ¿no? Vamos a tener una semana, si se podría decir, de pausa activa. De aquí estamos reuniéndonos una vez más el día lunes. Si no me equivoco, cae 8. Sí, lunes 8, con el primer tema en hemodiálisis acerca de los fundamentos o principios de enfermedad renal crónica, ¿no? Va a estar con nosotros la doctora Swing, nefróloga. Ella va a estar impartiendo este tema. Y durante esta semana usted pueda desarrollar, como les indicaba, esta prueba de conocimiento y también para poderles hacer llegar el primer certificado, ¿no? Les voy a también mandar el link para que ustedes puedan registrar su asistencia. Por favor, sí, regístrense porque son cosas muy importantes que yo tengo que presentar a la universidad para poder garantizar de que usted está haciendo acto de presencia en las clases y poder al final emitirles su certificado, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta y no quisieron escribirlos por acá o hablarlo por este medio, ustedes pueden escribirme por WhatsApp. Estaré pendiente del dispositivo para poder solventar cualquier situación. Sin más que decir, voy a parar la grabación. Voy a parar esta grabación.